Vos me dirás, ¿cómo previsible si cada vez que hablamos del dólar uno no sabe cuánto va a costar, cómo va a costar? Bueno, a idénticas medidas, igual reacción. Vos sabés que hay una frase del recordado Tomás Bulat que cuando le preguntaban respecto de cuánto podía costar el dólar a futuro, siempre lo que decía Tomás es que el dólar se toma en estos casos como un bien, ¿no? Y si todos los productos aumentan en torno a la inflación, como se está previendo que primero era el 60, después el 70, inclusive hoy hay bancos que hablan de una inflación anualizada por encima del 100%, cuando esto ocurre vos podés predecir qué va a pasar con los valores del dólar mirando cómo van aumentando los distintos bienes de la economía. Con lo cual tenés una doble jugada. Por un lado, cerrás el cerrojo para que salgan esos dólares. Eso implica que hay menos oferta, que van a venir menos dólares y el precio aumenta. Y por otro lado, esta presión inflacionaria con un dólar oficial que, si bien se va devaluando, se devalúa en mucho menor proporción que lo que ocurre hoy por hoy con otro tipo de bienes. Y ese impacto lo estás viviendo hoy por hoy, Paulino. ¿Tenés la impresión que hay medidas adicionales en puerta, José? Sí, la verdad es que hoy no hay dólares, o sea, pese a los relatos, pese a las construcciones por parte del gobierno, pese a las reuniones compartidas entre el titular del Banco Central, el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, y el titular de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, cuando vos vas a los números netos de reservas del Banco Central, son 3.500 millones de dólares. Vos me podrás decir, ¿es mucho o poco? Si yo te digo que por mes necesitamos 7.870 millones de dólares para importar energía, ahí tenemos la respuesta. O sea, las reservas que tenemos en el país equivalen a medio mes de importaciones de energía. Bueno, esto es una descripción perfecta la que haces. El gran problema de la Argentina es el déficit. Eso es lo que dijo Melcondián, ¿no? En el día de hoy. Sí, también Martín Guzmán, el ministro de Economía, en un mensaje a Cristina, ¿no? Dijo hay que bajar el déficit. Con lo cual ambos hablaron de la cuestión del déficit. El que se reunió con Cristina y el que Cristina batalla y trata de defender como puede una política económica que tiene a todas luces muchos problemas en términos de creación de confianza en virtud del internismo exacerbado que estamos viendo y que naturalmente hace caer en bolsillo roto la mayoría de las definiciones. Compartimos el corte de Guzmán y me das una referencia, José, te la voy a pedir, porque yo tengo la impresión que Guzmán es Alberto y que no hay margen para la salida de Guzmán, menos en este contexto. Pero tampoco es cierto, o mejor dicho, pero también es cierto que el desgaste de Guzmán también es muy importante. Esto decía Guzmán. Argentina necesita construir crédito y necesita fortalecer su moneda. Hoy se financia una parte del déficit emitiendo una moneda que en la cual la gente no tiene mucha confianza. Luego de mucho tiempo que en la Argentina se han mantenido niveles de inflación de 2 dígitos y una historia inflacionaria muy complicada. Así que para fortalecer el rol que el Estado juega, para que haya más capacidad del Estado para generar conocimiento, para generar capital público, el Estado tiene que ir ordenándose también. Por eso es tan importante en la Argentina de hoy que el déficit fiscal se reduzca. No podemos comparar las capacidades de financiamiento del déficit de la Argentina con las capacidades de financiamiento de Estados. Bueno, ahí suena técnico, como lo explica el ministro, pero te puedo remontar a la época de Néstor Kirchner, donde Néstor Kirchner tenía, dicen todos en su libretita, una fórmula, ¿no? Una fórmula que en términos macroeconómicos es muy simple, que tiene que ver con no tener déficit. Esto implica déficit fiscal, que es que el Estado tenga más ingresos que gasto. Esto lo que le daba era, decía él, capacidad de hacer política. Y otra cuestión que era tener superávit comercial, que eso en la jerga es tener más exportaciones que importaciones. Con los famosos superávit gemelos decía, se puede gestionar un país. Esto lo rompió Cristina. Cuando ella asume y tuvo un viento distinto, lo rompe Cristina. Y cuando ves la realidad hoy de Alberto Fernández con esta intervención que tiene la Cámpora, inclusive con la intervención que tiene por parte de Cristina Fernández de Kirchner, esta fórmula de la gaseosa, que era con la cual manejaba Néstor Kirchner la economía, está completamente rota y Guzmán, paradójicamente, la corre a Cristina con la fórmula que era la fórmula de su ex marido, el expresidente Néstor Carlos Kirchner. Es cierto que la Argentina ha tenido un crecimiento muy importante en términos de recaudación, porque el déficit es la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta antes de impuestos. El déficit fiscal primario es eso. Pero claro, nada alcanza frente a
el ritmo de expansión del gasto público, que está en buena medida tensionado por la política, que le está pidiendo gastar más. El fondo parecería haberle dicho que sí al primer trimestre, ayúdame en esto, pero que para el segundo semestre ese ajuste hay que hacerlo, que hay que transitar el descenso en términos del nivel de gasto real público. ¿Vos lo ves viable? No es viable y tampoco es viable cumplir con el fondo, porque solo con las importaciones que tenés por delante de energía, digo, con todas estas medidas que anunció hoy el Banco Central, se prevé que vas a demorar ciertas compras por 1.300 millones de dólares. Cuando vos haces las cuentas de nuestro país, lamentablemente todas estas trabas para determinados importadores te van a terminar perjudicando, Paulino, la producción. Recordemos que al menos un 67% de las pymes tienen al menos un insumo importado. Las pymes, que serían, entre comillas, las buenas del modelo en términos de creación o de narrativa. Si vas a las grandes empresas, el 90% de las grandes empresas tienen algún insumo importado. Con lo cual, cuando vos ves lo que viene es menos oferta de productos por la falta de dólares, menos oferta de producto terminado que pueda generar más exportaciones, y es este perro que se termina mordiendo la cola en términos de modelo económico. Gracias, José, como siempre, enorme placer. Abrazo orándote. Hasta la próxima. Bueno, mientras tanto hoy es el Día de las Pymes, ¿no? Sí, hoy es el Día Internacional de las Pymes y justamente Daniel Scioli, que es el ministro de la Producción, habló de las pymes y dijo que son el corazón productivo